Hola, bienvenidos a Estación SOC. Hoy me encuentro desde el Centro de Educación a Distancia CEAD Medellín, aquí en la zona occidente. Saludo a toda nuestra audiencia que nos escucha a través de Radio UNAD Virtual, radio para la audiencia global en línea. Igualmente a los que nos siguen a través de nuestras redes sociales como @unad.soc en Facebook e Instagram y nuestro canal de YouTube como UNAD Zona Occidente. Hoy tenemos un invitado especial. Está con nosotros Héctor Betancur Giraldo, egresado de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, docente e investigador de la Escuela de Ciencias de la Educación de aquí del CEAD Medellín, pero a su vez también hace parte de la Reserva Activa de la Policía Nacional. Héctor, bienvenido a Estación SOC. Bueno, mi nombre es Héctor Betancur Giraldo. Fui integrante de la Policía Nacional en servicio activo durante 24 años. En la actualidad hago parte de la Reserva Policial. Llevo integrando el Grupo de Investigación Policía y Sociedad EXER aproximadamente hace 12 años, de los cuales me he dedicado a la ciencia, tecnología e innovación, y en ese vínculo y esa interacción permanente con la Universidad Nacional Abierta a Distancia, en esa transdisciplinariedad e interdisciplinariedad con los grupos de investigación AMESI, SUMECO y en especial con el semillero de investigación Filosofía para Niños de la entidad. También está con nosotros Andrés Felipe Marín, personal no uniformado y orientador de Defensa 15 de la Policía Nacional y además de ello, músico e investigador. Andrés Felipe, bienvenido a Estación SOC. Mi nombre es Andrés Felipe Marín, hago parte del personal no uniformado de la Policía Nacional, del Ministerio de Defensa. Trabajo con la institución hace 14 años aproximadamente y unos 7 años dedicado a la investigación social desde la Escuela de Policía Carlos R. Restrepo. Mi cargo es investigador en ciencia, tecnología e innovación y venimos generando conocimiento alrededor de los fenómenos de seguridad pública muy propios de nuestra región. El formato del programa el día de hoy, en este momento Andrés Felipe y Héctor se encuentran en el jardín de aquí del Centro de Educación a Distancia, pero quiero que hablemos, Héctor y Andrés Felipe, de esa línea de tiempo. Siendo policías activos, tanto uniformado como uniformado, se fueron acercando a la investigación, esa investigación académica, esa investigación que lleva a cambiar el panorama, la dinámica, las circunstancias de cómo la sociedad está percibiendo a la Policía Nacional, cómo la policía ha estado ejerciendo unos cambios en la sociedad, cómo los percibe. Pero que comencemos en esa línea de tiempo. ¿Cómo fue el acercamiento de ustedes como policías a la investigación académica? A ver, la Policía Nacional en el proceso de transformación en articulación y cooperación con las instituciones de educación superior ve la necesidad de crear grupos de investigación, semilleros de investigación y articular el sistema de ciencia, tecnología e innovación del país. En ese sentido, en el año 2009, como unidad descentralizada, la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo inicia con el Grupo de Investigación Policía y Sociedad. En ese momento emergen interrogantes, problemáticas y fenómenos sociales que permiten a la institución no solamente pensar los asuntos que están encaminados con la seguridad pública, sino que desde la academia, desde la interacción con demás instituciones, empieza a pensar el país desde esa Colombia profunda, desde sus necesidades en territorio y desde esas investigaciones aplicadas y formativas que van a generar procesos de transformación en las comunidades. Es así como llega esa articulación con la Escuela de Policía Carlos Holguín Mayarino, de donde viene mi colega y amigo, y él ya les contará, digamos, esa interacción que tuvimos a partir del año 2017, 2018 aproximadamente. Bueno, Héctor hace un compilado y hace un análisis estructural del sistema de ciencia y tecnología de la Policía Nacional y cómo nosotros venimos a articularnos en el sistema. Yo puedo hacer una narrativa alrededor de cuál fue mi experiencia
frente a la llegada al Grupo de Investigación Policía y Sociedad. Yo realmente inicié en la ciudad de Bogotá a trabajar con la institución y tuve la oportunidad de, en ese nivel central, podríamos decir que la policía es una extensión, digamos, de la estructura de gobierno, y tiene un nivel central, y en ese momento tuve la oportunidad de conocer varias unidades policiales y regiones de policía en sus diferentes matices, como un analista de los indicadores de la gestión del talento humano. Sin embargo, cuando tengo la oportunidad de llegar a Medellín, a la Escuela Carlos Holguín, me encuentro en el contexto del proceso de paz con las otroras FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, con la ley 1448 de víctimas y restitución de tierras. Y en esa dinámica me propongo iniciar, por supuesto, pertenezco a la estructura vertical, soy no uniformado, pero por el aval, digamos, de quien comandaba en ese momento la escuela, Carlos Holguín Mayarino, logro llegar y articularme a los grupos de investigación a través de la elaboración de estudios de caso, es decir, de la reconstrucción de la memoria histórica institucional como una acción de reparación simbólica para uniformados afectados en el contexto del conflicto armado colombiano. Ese momento en el que emprendo una investigación documental muy interesante y retomo una actividad que había comenzado en algún momento en mi proceso formativo pregradual, en donde, elijo el camino de la investigación académica y comienzo a obtener unos reconocimientos al respecto, interesado precisamente en problemáticas y fenómenos sociales, y retomo eso después de muchos años. Y bueno, aquí estamos después de 7 años contando un poco lo que hacemos en el Grupo de Investigación Policía y Sociedad. Bueno, Héctor, hablando detrás de cámaras, hemos conversado de cómo fue tu llegada a la ciudad de Medellín a través de la Policía Nacional, pero también cómo ha sido ese proceso evolutivo en tu formación cuando te acercaste a la universidad, desarrollaste tu proceso académico, has desarrollado todo el tema de la investigación y de la filosofía con los niños, pero yo me quiero detener en ese punto del ágora. ¿Cómo es que en la escuela Carlos Eugenio Restrepo o en toda la policía, donde tú has podido movilizarte, has podido expresarte en los diferentes escenarios, tanto de la Policía Nacional como el Ministerio de Defensa, en escenarios académicos, en escenarios políticos, etcétera? Pero yo quiero que nos cuentes a nuestros televidentes y oyentes de Estación SOC cómo fue tu proceso para llegar al proyecto Ágora. A ver, honestamente yo llego del departamento de Caquetá, integrado en las unidades de operaciones rurales de combate, lucha antidrogas, y llego a la escuela de policía a un proceso de recuperación tras una situación fortuita que se da en medio del trabajo. Cuando ingresamos empiezan el fortalecimiento del grupo de investigación y llego ya siendo egresado de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD, en la calidad de licenciado en filosofía, con un enfoque territorial y con un análisis de problemáticas sociales. Empiezan a nivel central de emitir directrices orientadas a la investigación formativa, y creamos nuestro primer semillero de investigación en el año 2013 con una cohorte de 15 estudiantes de policía, muchas de ellas profesionales y tecnólogas, orientadas en unos perfiles y con una clasificación muy concreta acerca de las problemáticas sociales. Con ellas se realiza el primer trabajo de investigación desde lo formativo y se crea un centro de pensamiento y se le da surgimiento al proyecto Ágora. Creamos un ágora de pensamiento estratégico dentro de la escuela y ellas aportan desde esa apuesta estética por el arte en la creación de una réplica de ese ágora griego. Creamos una estructura con unas particularidades arquitectónicas dentro de la escuela y empezamos a hacer un proceso interesante, cambiar el volteo físico, como se llama en el argot policial o militar, a procesos de transformación y reflexión. Ya el castigo no se suscitaba en torno al trabajo físico, sino a la reflexión, al diálogo y al debate, y a pensar el país desde otra perspectiva. Cómo la policía, en esa vinculación directa con el campo social,
empieza a pensar desde esa reflexión. Entonces el estudiante no solamente estaba mirando su proceso de formación, sino que estaba pensando el país y estaba generando alternativas. Logramos finiquitar el proyecto Ágora, lo masificamos y agradecemos pues en su momento también a la Universidad Nacional Abierta a Distancia, con la Escuela de Ciencias de la Educación, con el profesor John Freddy, la profesora Deiser, que nos acompañan en ese escenario, y logramos el primer evento masificado de corte internacional sobre la reflexión sobre problemáticas sociales. Fue nuestra primera cohorte estructurada para pensar las problemáticas del país. Posteriormente, ya con la llegada al fortalecimiento, digamos, de Andrés, se lograron generar otros procesos sin dejar de lado las dos líneas que han sido fuertes para nosotros. La primera es la social y la segunda, dentro de la social hay unos vértices, hay unos eslabones interesantes sobre reconstrucción de memoria individual y colectiva del conflicto bélico, sobre construcción de paz, sobre mujeres víctimas y sobre otros aspectos que ya Andrés nos va a relacionar en este momento. Sí, lo que tú dices, Héctor, es muy interesante, pero antes de darle ese paso a Andrés Felipe Marín, yo quiero detenerme en lo que significan las siglas, para que la gente tenga como una idea de lo que significan las siglas de tu grupo o de tu equipo de investigación o de tu semillero de investigación. Bueno, Policía y Sociedad es el grupo de investigación caracterizado, estructurado, reconocido y categorizado en C ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. EXER es la sigla que significa Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo. Por lo general, las siglas en la Policía Nacional tienen esa connotación, son de 5 letras y dan esa denominación. Entonces, básicamente es eso. Bueno, ahora sí, como ya tenemos claro cómo son las siglas y qué significan, ahora, Andrés Felipe, quiero que en lo que estamos hablando de esa línea de tiempo, de esa transversalidad, ¿cómo fue tu cercanía con Héctor? ¿Y cómo fue tu llegada a la escuela Carlos Eugenio Restrepo a partir de la investigación académica? Bien, yo en el año 2017, exactamente en diciembre del 2017, llego a la Escuela de Policía Carlos R. Restrepo a trabajar articuladamente con Héctor, que en ese momento era un uniformado activo, ¿no? Estabas, creo que de uniforme, todavía no te habían quitado el uniforme. Sí, todavía estaba portando el uniforme. Y bien, y logramos articularnos. Yo tengo, digamos, uno de mis procesos formativos es en música, soy un apasionado de la música y del arte, y Héctor pues como filósofo y como sujeto que contempla lo estético desde la academia, logramos articularnos muy bien para hacer un trabajo mancomunado desde la innovación. Entonces comenzamos a trabajar temas, por ejemplo, del uso del arte como estrategia innovadora para acercar a la policía y la comunidad. Sabemos todos que el arte logra atravesar las barreras culturales y las barreras idiomáticas. Es un lenguaje mancomunado, compartido, y logra hacer una reflexión paralela a, digamos, a las narrativas preponderantes. Y digamos que hicimos un ejercicio un poco disruptivo, porque para ese momento esas temáticas y esos fenómenos de estudio no eran de interés para los comités de investigación de la Policía Nacional. Eso fue un impacto a nivel institucional, y si hablamos, digamos, en el marco de los modelos de medición y categorización de los grupos de investigación liderados por el Ministerio de Ciencia, pues estamos hablando precisamente de todas aquellas actividades innovadoras y que están fundamentadas en la creatividad para hacer una reflexión profunda alrededor de los fenómenos. Logramos también llevar a cabo investigaciones muy interesantes alrededor de la protección de nuestros líderes sociales. Yo te cuento que esto ha sido un desafío porque el grupo de investigación Policía y Sociedad, digamos que ha tenido sujetos que han transitado por él, pero los que hemos permanecido en el grupo siempre hemos sido Héctor y yo. La policía es una institución altamente dinámica, de suma complejidad, los directores están cambiando permanentemente, el personal uniformado por necesidades del servicio se está ubicando, digamos, en los diferentes puntos, pero digamos que los no uniformados tenemos una particularidad, y es que permanecemos en los cargos y bueno, Héctor, ya en uso de buen retiro, ha logrado generar una articulación muy interesante con la Universidad Nacional Abierta a Distancia y con los grupos de investigación a los que pertenece,
como también otra oportunidad de mejora en términos de articulación y de fortalecimiento de índices de colaboración. No somos el único grupo que está abordando los fenómenos de seguridad pública y de convivencia ciudadana, porque hay muchos grupos muy fortalecidos. La Universidad de los Andes tiene unos espectaculares, la Nacional. Sabemos que aquí también hay grupos muy fortalecidos en torno a los fenómenos sociales que le atañen a nuestra región, pero sí somos muy buenos, digamos, generando colaboración y cohesión interna. Hoy está con nosotros Héctor Betancur Giraldo, docente e investigador de la Escuela de Ciencias de la Educación ESEDU del Centro de Educación a Distancia CEAD Medellín, aquí en la zona occidente. Y lo está acompañando Andrés Felipe Marín, personal no uniformado y orientador de Defensa 15 de la Policía Nacional y además de ello, músico e investigador. Hoy estamos tratando el tema de lo que significa y cómo se articula la academia, en este caso la Universidad Nacional de Alta Distancia, UNAD, a través de los grupos de investigación y semilleros de investigación con el Ministerio de Defensa, en este caso con la Policía Nacional. Esto es Estación SOC, ya regresamos. ¿Sabías que, según la red de enlace profesional, un posgrado puede ayudarte a incrementar tus ingresos hasta en un 40%? En la UNAD te ofrecemos una amplia gama de posgrados diseñados para potenciar tu conocimiento y hacer de ti un profesional competitivo en el mercado laboral. Somos un referente en educación virtual en Colombia y en Iberoamérica, con más de 30 programas de posgrados 100% virtuales y de alta calidad, que te permiten aprender desde cualquier lugar y en cualquier momento. Atrévete a más, www.unad.edu.co. Continuamos en Estación SOC. Hoy está con nosotros Héctor Betancur Giraldo, docente e investigador de la Escuela de Ciencias de la Educación ESEDU de aquí, del CEAD Medellín, en la zona occidente. Además está con nosotros Andrés Felipe Marín, él es personal no uniformado y orientador de Defensa 15 y docente de la Escuela Carlos Eugenio Restrepo de la Policía Nacional. Yo quiero, Héctor, que sigamos analizando lo que quedamos en la primera parte con Andrés Felipe, hablando acerca de esa mezcla entre lo artístico, entre el arte, entre lo pedagógico y cómo la policía ha venido dando esos cambios estructurales, ¿sí?, de esa cercanía hacia la sociedad, hacia la comunidad. Y yo quiero, desde tu punto de vista, ¿cómo has analizado esa articulación, ese cambio que ya está arrojando muy buenos resultados? A ver, es interesante y paradójico, digamos, ese asunto disruptivo que plantea Andrés, porque más allá de lo contemplativo que nos permite el arte y esa capacidad de asombro, nos vinculamos dos sujetos con una fuerte sensibilidad estética por los problemas sociales. Él desde la música, yo desde la filosofía, la sociología, él desde la psicología, y ha sido un trabajo de cooperación permanente. Pero paradójicamente, y reitero el término, ha sido interesante trabajar con un artista porque en esencia ambos compartimos gustos. A pesar de ser jarlista, el chico rudo, de las motos, creo que transitar por las carreteras de Colombia nos ha permitido también, no solamente desde el ejercicio policial, sino cómo nos ofrece el proceso de formación en la Universidad Nacional Abierta a Distancia, con esa cercanía, con ese amor, con esa proximidad, y llevarlo a las carreteras de Colombia con el jarlismo, también ha permitido mirar ese sujeto de la periferia, mirar esas problemáticas sociales, mirar esa mujer de la Colombia rural, la campesina, la afrodescendiente, la indígena, la mujer que ha vivido el vértigo, la que ha tenido en medio la confrontación bélica y la que realmente ha sentido en su patio, allá en su cocina, en su hogar, en su vereda, en su rincón, en su terruño, esas manifestaciones tan lamentables que hay en medio de la violencia. Entonces ha sido un trabajo articulado que ha contado con el beneplácito y el apoyo de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, lo reitero, porque a través de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, con el grupo de investigación SUMECO que integro, con el grupo de investigación AMESI de la Escuela de Ciencias de la Educación, que se ha preocupado por las dinámicas sociales en territorio, por la infancia y cómo los niños han percibido el conflicto bélico colombiano, cómo ellas
y ellos, investigadores, docentes de la universidad, han tenido la capacidad también de acercarse a instituciones como la Policía Nacional, y ha sido ese tránsito, yo he sido ese enlace, ese eslabón, y que afortunadamente he encontrado con un colega, amigo y hermano, porque realmente nos une una amistad muy fuerte, que es no solamente la complicidad estética del saber epistemológico desde lo conceptual y lo teórico, sino entender las dinámicas sociales desde lo que nos toca como sujetos también en la realidad del país. ¿Para qué nos estamos formando? Y en ese sentido la universidad tiene esa particularidad. Forma sujetos con un sentido crítico, nos forma epistemológica, conceptual y teóricamente desde la investigación, pero hay algo muy interesante. Cuando hablamos más SUNAT es hablar de más territorio. Ahora en todos los tránsitos que he tenido, todos esos procesos que he desarrollado en la universidad y ahora en la actualidad como docente e investigador, también egresado, integrante del semillero de investigación Filosofía para Niños, que reitero que ha sido uno de los pilares fundamentales, porque fue el primer escenario donde aprendí a hacer investigación, donde de esa investigación formativa analizamos esas problemáticas. Hay una investigación muy bella en el libro Caminos de la Filosofía, y es cómo articulé el proceso de trabajo que se venía realizando desde la UNAD. ¿Te acuerdas con la experiencia que hice? Que tuvimos también ese acercamiento que me acompañaste sobre las estrategias desde las comunidades de indagación de Matthew Littman encaminadas al mantenimiento de la paz en los territorios. Entonces nos llamaba la atención, porque Andrés también tiene experiencia, cómo los policías juveniles, las nuevas generaciones de policías eran más cercanas al conflicto en materia de pensar en paz y reconciliación. Y Andrés también experimentó el tema de los policías más antiguos que fueron afectados por el conflicto, y contanos, digamos, un poquito de esa experiencia. Sí, Héctor, ahí tienes toda la razón. Yo quiero que Andrés Felipe nos cuente ese producto clave, ese momento donde ya la investigación empezó a arrojar unos productos, unos resultados bastante importantes, y cómo la policía ha venido dando esos cambios en el territorio, esos cambios en la sociedad, y cómo ha favorecido no solo la imagen positivamente de la Policía Nacional, sino también cómo la sociedad los ha aceptado de nuevo, los ha recibido, porque a la policía ha tenido como ciertos tintes de malos manejos o ciertas cosillas, pero cómo esa articulación, la que venimos hablando, cómo la Universidad Nacional de Alta Distancia, UNAD, desde la EXEDU, en este caso en cabeza de este proyecto investigativo con Héctor Betancur Giraldo, cómo se ha venido dando ese cambio tan positivo, tan significativo a partir de su proyecto de investigación. Bueno, Héctor, esa experiencia fue grata, fue compleja, ambigua, además porque es, digamos, una convergencia de sentimientos que son opuestos. Hay una ambivalencia, ¿no? Una ambivalencia porque es escuchar al compañero que estuvo afectado por el conflicto armado, que hoy en día se ha reorganizado, digamos, en un proyecto de vida y ha tomado el camino del derecho, el camino de la contaduría, el camino de las ciencias sociales en su generalidad, pero que también ha padecido el profundo drama de la guerra. Nosotros tenemos una particularidad, y es que como pertenecemos a la institución logramos recabar en datos que no son de fácil acceso, y eso es importante. Digamos, podríamos decir que no somos muchos, pero tenemos mucha fuerza. Los proyectos que hemos abordado desde que estamos en Policía y Sociedad, como lo decía Héctor, tienen una línea de trabajo social y educativa, pero digamos con varios enfoques. Hemos trabajado el tema, por ejemplo, de prevención y educación ambiental, que es un tema que está en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que es un tema urgente. Hoy en día padecemos el desborde de la naturaleza precisamente por la falta de conciencia alrededor del cuidado de nuestros recursos naturales, y ese proyecto fue un proyecto muy lindo que nos llevó a la Noche de la Excelencia Policial. Es un premio interno que se organiza a nivel institucional para reconocer los proyectos destacables que no solamente están impactando a la institución, sino también a la ciudadanía. El tema de imaginarios sociales fue muy interesante porque hicimos un abordaje de los imaginarios sociales que el policía tiene
para el procedimiento policial y definitivamente nos encontramos con que son determinantes. Este fue un proyecto que desarrollamos en el contexto de la protesta social, del estallido social, y sabemos que hubo un fuerte distanciamiento entre juventud y policía. Logramos hacer una reflexión académica al respecto, hicimos un ejercicio de intervención porque nuestra investigación es aplicada, no es básica, muy interesante, con un colegio público. Utilizamos la música, utilizamos el rock y mostramos a un policía más humano, que más allá de las ideas preconcebidas, más allá de todos los imaginarios, que los imaginarios sociales desde la perspectiva de Cornelius Castoriadis tienen una función y es sintética, y es generar una explicación alrededor de algo que es desconocido y ajeno. Y logramos hacer una ruptura de esos imaginarios sociales. Efectivamente, estamos viendo que en la línea del tiempo, la Policía Nacional ha venido dando unos cambios significativos y cómo esa articulación entre la Academia y la Policía ha arrojado, como ya lo hemos dicho en varias ocasiones, buenos resultados. Pero yo quiero, Andrés Felipe, que ya vayamos dando una conclusión a este interesante tema de lo que es la investigación académica en las comunidades, cómo se han favorecido, cómo han cambiado, cómo han crecido. Yo quiero que vamos dando ese cierre reflexivo de lo que significa la investigación arrojada directamente, apropiada, colocada ya directamente en la sociedad. Una reflexión importante frente a nuestros proyectos fundamentales con respecto a la concepción de las directrices institucionales frente a la protección de la vulneración de nuestros líderes sociales está vinculada con el ejercicio que hicimos en 5 municipios del departamento de Antioquia, Segovia, Caucasia, Cáceres, Ituango, Río Negro. Trabajamos con 101 policías que estaban a cargo del cuidado de nuestros líderes sociales. Nos encontramos con varias cosas. En este proyecto, metodológicamente hablando, digamos que buscamos un poco hacer un análisis descriptivo de todas esas herramientas, digamos, normativas que tiene la institución de la Policía Nacional alrededor de la protección de nuestros líderes, pero sobre todo de los procesos de difusión de las mismas. La normativa es profusa, el universo de normativas es gigantesco. Sin embargo, siguen asesinando o en ese momento, digamos, año 2020, 2021, que hubo un recrudecimiento del conflicto armado y un incremento, digamos, del asesinato de nuestros líderes sociales en los territorios, pues fue un momento crítico porque a pesar de toda esa normatividad, pues el problema seguía creciendo. Entonces, ¿qué hicimos? Analizar un poco los procesos de difusión y comunicación de esas normativas, realmente cómo se hacían esos eventos de capacitación alrededor de la cancha que tiene la Policía Nacional alrededor de la protección de nuestros líderes, que eventualmente, digamos, esa cancha era un poco indefinida con el trabajo que hacía la Unidad Nacional de Protección, las personerías municipales, entre otras entidades corresponsables. Hicimos también un análisis de la ruta de actuación para la mitigación de esta problemática liderada por la Policía Nacional y finalmente hicimos un análisis de la articulación interinstitucional, es decir, cómo funciona todo el aparato del Estado alrededor de la protección a nuestros líderes sociales. Nos encontramos con muchas problemáticas. En primera instancia, definir qué es un líder social. Problema ese. ¿Qué es un líder social y qué identifica al mismo? Más allá de que esté contratado para un fin o de que tenga una remuneración económica, el líder social es una persona que actúa en el contexto comunitario defendiendo un derecho que es mancomunado, el derecho de proteger nuestro medio ambiente, la restitución de tierras, los líderes religiosos y espirituales que están haciendo tanto en los territorios y por supuesto los líderes sociales, entre otros entes de la institucionalidad que hacen parte del liderazgo comunitario. Ese fue uno de los retos, encontrar cuál era la definición, pero también un poco hasta dónde llegaba la Policía Nacional en la protección de nuestros líderes sociales. Eso es complejo porque digamos que hay unos parámetros emitidos en ese proceso de identificación del sistema de alertas tempranas, de la Defensoría del Pueblo. Entonces, nos encontramos con que efectivamente las cifras, los datos y los hechos no congruían. Por un lado, digamos que la Defensoría, Indepaz, la Organización de Naciones Unidas tienen unos datos que no convergen con los datos de la Policía Nacional y estos han sido retos que nos hemos encontrado precisamente en los diferentes proyectos de carácter social. Ahí en la actualidad digamos que tenemos un proyecto muy interesante
alrededor de la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes, y me gustaría un poco entregarle a Héctor el balón para que hagamos una reflexión al respecto y en contexto de lo que venimos haciendo en el grupo. Ahora, Héctor, basado en lo que Andrés Felipe nos acaba de decir, yo creo que también nos vamos guiando hacia la conclusión desde tu punto de vista de cómo la Universidad Nacional de Alta Distancia, UNAD, los semilleros de investigación, las articulaciones academia-estado han arrojado unos resultados tan efectivos, tan contundentes, y dónde has representado a la universidad en los diferentes escenarios en los cuales tú has estado. Por supuesto, es importante lo que plantea Andrés en este análisis, pero antes de llegar a esa parte y finalizar este interesante escenario que nos ofrece la Universidad Nacional Abierta a Distancia, el Grupo Policía y Sociedad tuvo un reto grandísimo con el proyecto de líderes sociales y su protección. Más allá de la credibilidad que tienen las instituciones, lo complejo fue acercarnos al líder social que por obvias razones en Colombia ha tenido una detracción permanente en torno a este tipo de acercamientos con las instituciones estatales y, por qué no, en algunos casos también con las instituciones de educación superior. Ellos afirmaban cosas muy particulares y es el temor no solamente por sus vidas, sino a que las cuestiones vinculadas con ellos terminaban siendo un entramado que no tenía sentido. Para ellos era más importante buscar soluciones y, en esencia, proteger sus vidas. Este proyecto nos marca asuntos interesantes y ahí resalto la función de la universidad. Ahí resalto la función de la universidad pública, en este caso, que nos brinda y nos dota herramientas para acercarnos a las comunidades desde el sentir de las comunidades. No es lo mismo llegar en ciertas particularidades, con ciertas estructuras, con ciertos preceptos, digamos, conceptuales, que acercarnos en una metodología, digamos, de una acción participante, acercarnos desde un estudio exploratorio con un corte mixto, donde nos podemos sentar a hablar con el ciudadano, con la persona, con el afectado y sentirnos impregnados de esa problemática o ese fenómeno social. Es así como llegamos a algunas instancias interesantes y pudimos dialogar incluso con defensores de derechos humanos de las antiguas FARC y nos manifestaban que qué interesante que la Policía Nacional, que qué interesante que la universidad se estuviese preocupando por este tipo de problemáticas y de asuntos que los vinculan a ellos como dinamizadores de una sociedad tan compleja como la colombiana. En ese sentido, ese reto, el Grupo Policía y Sociedad logra adelantarlo y en ese sentido logramos uno de los reconocimientos más grandes que hemos tenido, que ha sido el segundo puesto a nivel internacional por una apuesta desde la Policía Nacional por la protección de defensores de derechos humanos, aunque somos conscientes que hay mucho que hacer en Colombia por este tipo de manifestaciones. El Grupo Policía y Sociedad definitivamente ha tenido una cercanía con estas dinámicas sociales, con estas particularidades, pero también ha agradecido mucho a la academia que le ha permitido dotarse no solamente de instrumentos, de investigación, de metodología y de conceptos, sino que le ha permitido esa sensibilidad estética. Y ahí ha jugado un papel determinante el arte, la filosofía, la sociología, la psicología, como ramas de conocimiento que van más allá del simple ciudadano, del simple ser humano, sino cómo ese ser humano trasciende en su dimensión estética cuando está mediado por un conflicto. Aportes gigantes hemos tenido de la academia, la Escuela de Frankfurt, las mismas problemáticas que hemos vivido, nuestras experiencias de vida, pero en esencia ha sido un trabajo satisfactorio porque hemos logrado procesos de transformación. Prueba de ello han sido las publicaciones nacionales e internacionales, entrevistas que como estas están visibilizando el trabajo UNAD. No crean, queridos televidentes de este importante escenario académico y de institucional, que ha sido fácil desarrollar la investigación. No se cuenta con los recursos suficientes. Han sido más voluntades, han sido más esfuerzos y ha sido más cooperación interinstitucional por visibilizar y por lograr objetivos que van más allá de la academia. En ese sentido y en esta línea, pues, esas publicaciones que se están leyendo a nivel nacional e internacional nos han permitido visibilizar ese trabajo, llegar a escenarios impensables como el sur del país, donde tiene cobertura nuestra querida UNAD, porque la UNAD tiene esa cobertura a nivel nacional
y a través de apuestas como las que se fraguan con el grupo de investigación de filosofía para niños, se ha logrado llevar esta producción y estas publicaciones a lugares muy remotos de la geografía nacional, pero también a nivel internacional porque hemos tenido visibilidad en ese contexto. Así, en nuestra planeación como grupo de investigación llegamos a uno de los flagelos y fenómenos que nos están afectando en la actualidad, como es el tema de la explotación de niños, niñas y adolescentes, de ese turismo sexual que se está dando en el país y ante el cual Andrés tiene una interesante apuesta en este nuevo proyecto de investigación que estamos adelantando para el año 2024. Andrés Felipe, altamente agradecido por tu presencia hoy en Estación SOC, un programa que no solamente lo ven los estamentos de la universidad, la plataforma humana unadista, sino que también lo ve el público general. Y yo creo que tú hoy nos has, con tus palabras, a tu estilo, nos has demostrado que se puede hacer un trabajo, que sí se hace, que sí se puede ejecutar, que se pueden hacer muchos proyectos, que se pueden ejecutar constantemente. Y yo quiero, antes de finalizar contigo y ya dar paso también a Héctor, yo quiero que nos des un cierre de todo ese proceso investigativo que hasta ahora la Policía Nacional ha estado desarrollando y que se viene. Más allá de los elementos técnicos de la investigación, de todos aquellos aspectos metodológicos, de los marcos de referencia, del modelo de medición de grupos y de investigadores, que es un modelo frío, la reflexión que quiero hacer es que somos dos sujetos con una apuesta temática, pero también con una apuesta estética. Estamos buscando hacer una difusión de resultados que sea masiva. Estamos fundamentados en la filosofía, el arte, el performance, el ejercicio de la música en vivo como una herramienta que es masiva, que, como decíamos, trasciende barreras, profundiza en esas realidades sociales que son ineludibles, pero también inefables. Y esto creo que es importante enunciarlo porque utilizamos la metáfora, el lenguaje simbólico para hacer reflexión alrededor de nuestros hallazgos, que son urgentes y que no solamente le están apostando a la ruptura de idearios sociales negativos frente a la Policía Nacional, sino a mostrar un sujeto uniformado que está investido de subjetividad y que, más allá de representar a una autoridad, es padre, es esposo, es madre, es hermano. Y bien, agradecemos la oportunidad que nos ofrece la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Esto es una oportunidad de oro para contar un poco qué es lo que venimos haciendo. A pesar de los desafíos, encontramos en todos ellos una oportunidad. Y bueno, muchas gracias nuevamente a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Héctor, igual, fue un gusto, siempre tengo como esa frase ya de cajón, fue un gusto, fue un placer haber estado con dos personas tan valiosas desde el campo investigativo, desde el campo formativo, tú desde el campo de la docencia, Andrés Felipe desde la policía como ese policía activo no uniformado, pero que también tiene esa sensibilidad en lo artístico, esa sensibilidad en lo musical, y que esa sensibilidad como investigador ha trascendido y ha llevado a diferentes escenarios a la Policía Nacional para que sea reconocida en diferentes momentos de cambio que requiere tanto Colombia. Igualmente, Héctor, estoy muy agradecido contigo. Quiero que cerremos como analítico que eres, como investigador que eres, con esos cierres que te hacen característico. Esos cierres filosóficos, esos cierres de mucha lógica y para todos ustedes, Héctor Betancur Giraldo, docente de la Escuela de Ciencias de la Educación de aquí, del CEAD Medellín, en la zona occidente. Esto fue Estación SOC. Hasta pronto. Los dejo con la despedida de Héctor Betancur Giraldo. Quizá tenía razón Nietzsche en afirmar que solo pueden ser los grandes y mejores amigos los artistas y los filósofos. Y creo que en este escenario del Grupo Policía de Sociedad se cumple a cabalidad el concepto. Más allá de esa
acercamiento estético y esa capacidad de asombro de dos sujetos que piensan en investigación está esa apuesta por la dignidad de los seres humanos. Y de ahí una temática tan compleja como la que tocamos en este último proyecto, que ha sido un gran reto no solo personal, que quizá sabemos que estamos llegando a tocar puntos neurálgicos de la sociedad por el tipo de fenómeno que estamos abordando. La protección de niños, niñas y adolescentes en medio de un fenómeno de explotación sexual también nos ha convocado en esa apuesta ética por buscar la verdad, quizá desde la hermenéutica y la fenomenología, pero más allá de buscar esa satisfacción, ese gozo que nos da el placer de buscar desde la pregunta y desde solucionar el interrogante, es esa necesidad de aportarle a la sociedad con un proyecto que nos está concienciando en una sociedad como la antioqueña, donde se ha hiperexplotado el cuerpo de la mujer, donde se ha sexualizado de la manera descarnada y fría como lo estamos viviendo, y entender que nuestros niños, niñas y adolescentes requieren aunar esfuerzos desde la academia, desde las instituciones, como lo venimos haciendo el Grupo Policía y Sociedad, AMESI y SUMECO en este caso, con la representación de varios integrantes que vinculan los esfuerzos de los investigadores y las instituciones por lograr resultados que sean de gran impacto dentro de ellos en la política pública y que podamos generar procesos de transformación social desde lo educativo. Ahí va a jugar un papel importantísimo la universidad cuando lleguemos con unas propuestas concretas y unos resultados tangibles que vayan a esos procesos de concienciación en la sociedad y a entender que los niños en Colombia, las niñas y los adolescentes se respetan. Y ese es un asunto también que puede llevar a contexto la investigación. Finalmente agradecemos a la Universidad Nacional Abierta a Distancia y a la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo por brindarnos la oportunidad de llevar procesos que no solo involucran intenciones, sino apuestas por hacer de la sociedad un escenario mejor habitable y un poco más seguro para las personas que se han visto afectadas con los fenómenos sociales en el país. Muchas gracias y los invito a que sigamos viendo este tipo de programas, que son esas apuestas todavía por la realidad, por los conflictos, por los fenómenos y las problemáticas que nos siguen afectando en el país. Muchas gracias a todos y que estén bien.